abriendo su Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 13. Vamos a estar estudiando del versículo 32 al versículo 37, por favor. Me da gozo que los jueves cada vez más tiene la disposición y el amor por venir a escuchar de su Señor. Y eso habla de hambre que el Señor quiere saciar a cada uno de sus hijos a través de su palabra, de su predicación. Amén. Dice la palabra del Señor así, Marcos 13:32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Dígale al que tiene al lado, mantente despierto. No te duermas. Miren, es natural, hermanos, que como creyentes tengamos cierta fascinación por el tema del fin de los tiempos y de la segunda venida de nuestro Señor. Es un tema que a los creyentes causa cierta expectación, causa cierta el querer saber qué va a pasar en los últimos tiempos. Si usted se pone a leer el capítulo completo de Marcos 13, se dará cuenta a qué me refiero. Este capítulo, el Señor empieza a hablar acerca de cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. ¿Ok? Y mire, durante mucho tiempo, desde que la iglesia se creó, se ha estudiado qué significa lo que el Señor nos quiso decir en estas palabras. Y no solamente en esta porción bíblica, hablo acerca de todo lo que tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos. ¿Ok? De manera que se han escrito muchos libros, se han hecho debates entre escatólogos. Si usted presta atención ahí al día de hoy en YouTube, pues hay muchas personas que quieren dar sus puntos de vista, quieren iniciar debates, dar sus opiniones. Obviamente todo esto de manera especulativa, ¿ok? Y seamos honestos, cuando empezamos a escuchar esto, todas estas especulaciones, es contagioso. Es contagioso porque son temas que cuando los escuchamos empiezan a atrapar nuestra atención. De manera que algunas personas, algunos creyentes se llegan a obsesionar. Ese es el punto, se llegan a obsesionar buscando al anticristo, que si ha de venir de Medio Oriente, de Europa, de Asia, de América. Incluso hay quienes especulan que ya está entre nosotros, ¿no? Hay algunos otros que se obsesionan buscando el chip de la bestia. Hay algunos que dicen que si la inteligencia artificial es el inicio del nuevo orden mundial. Cosas como estas, que es mucha información y hace mucho ruido.
¿Ok? Y todo ese tema nos llega a desviar, nos llega a desenfocar. ¿A poco no? ¿O a poco nada más soy yo el que me capta? No, mire, esos temas siempre nos van a causar hasta cierto punto, cierto morbo. Pero mire, a veces el vernos inmersos en esos temas, como le dije ahorita, nos lleva a veces a perder el enfoque de lo que sí tenemos que hacer. De lo que sí tenemos que hacer. ¿Ok? Pero hoy, tal vez está pensando, ¿ya nos van a hablar de esos temas? Hoy no nos compete hablar de eso. Hoy no nos vamos a enfocar en descifrar el calendario profético de los últimos tiempos, y tampoco vamos a entrar en debates de que si Cristo viene mañana o en 1000 años. Que dicho sea de paso, pues nadie sabe el día ni la hora. ¿Ok? Nadie lo sabe, solamente Dios. ¿Ok? Hoy nos vamos a centrar, hermanos, en el claro mandamiento que Jesús nos deja a usted y a mí antes de su partida. ¿Ok? Mire, nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, sabía perfectamente que en el ínter de su partida y de su regreso, iban a venir tiempos peligrosos para la iglesia. Tiempos peligrosos llenos de muchas distracciones, que iba a llevar a muchos a un sueño espiritual, a un dormir espiritual. Es por eso que el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, justo después de hablar nuestro Señor Jesucristo acerca de las señales de los últimos tiempos y de todas las catástrofes que iban a venir, Él dice algo importante. Él nos cuenta esta parábola. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de que seamos detectives de las profecías? No, sino que seamos mayordomos fieles y vigilantes. Fieles y vigilantes a lo que Él nos ha dejado hacer. Y mire, ese mandamiento que el Señor nos da es un mandamiento que yo puedo considerar esencial. Esencial porque define gran parte de nuestra vida cristiana, de nuestro andar aquí en la tierra. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos mandamientos que nos deja el Señor aquí? Velar y orar. Velar y orar. Y la pregunta clave que nos debemos de hacer aquí no es cuándo viene Cristo. La pregunta clave que nosotros nos deberíamos de hacer es ¿cómo nos va a encontrar nuestro Señor Jesucristo cuando venga? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Se lo había preguntado? ¿Cómo nos va a encontrar? Dice Marcos 13:34. ¿Cuál fue el encargo que el Señor nos dejó a nosotros como iglesia? A usted como creyente de Él. Dice Marcos 13:34, entrando en la parábola. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es muy probable, hermanos, que esta parábola haya sido dirigida originalmente a los dirigentes del pueblo hebreo, es decir, a los sacerdotes, a los fariseos, estos hombres que habían sido designados por Dios para que velaran por la sana espiritualidad de su pueblo, para que dirigieran a su pueblo Israel hacia Él. ¿Ok? Porque esa era su labor, esa era su tarea de estos líderes.
velar por el pueblo. Pero como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, estas personas, en lugar de tomar en serio su labor de velar por el pueblo de Israel, abusaron descaradamente de su liderazgo. Como al día de hoy probablemente podemos ver en algunos casos, que no es el de aquí. De manera que cerraban la puerta del reino de Dios a ellos mismos y a los que querían entrar. El Señor lo dijo claramente, no entran ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque ponían una imposición exagerada de ritos religiosos que ni ellos mismos cumplían. Estos líderes se habían dormido. Habían dejado de estar atentos a lo que Dios pedía de ellos. Habían dejado de estar atentos a hacer la voluntad de Dios. Y le habían dado rienda suelta a sus sueños de grandeza y liderazgo. De querer gobernar como ellos querían hacerlo y no como Dios se lo pedía. Claramente que cuando llega el Mesías, cuando llega el Salvador, el Redentor, Dios encarnado a este mundo y lo tienen frente a frente, no lo reconocieron. No lo reconocieron, ¿por qué? Porque estaban dormidos. Estaban dormidos. Y esto es algo que probablemente a muchos les pase. Cuando venga el Señor, muchos van a estar dormidos. Van a estar distraídos. No van a estar alertas. No van a reconocer a su Señor. De ahí que Cristo relatara esta parábola con el propósito de que sus discípulos pues se mantuvieran trabajando en la obra. Trabajando en la obra. ¿Cuál era el mandato que el Señor le mandó a sus discípulos? Primeramente, predicar la palabra del Señor. Predicar la salvación. El Señor les dijo, ir y predicar. Esa fue la primera misión. Que la tenían que hacer ¿cómo? Con una actitud vigilante, activa, con un sentido de alerta, pero que también se mantuvieran en una oración continua. Todo esto con el fin y el propósito de que ellos se mantuvieran activos y no estuvieran propensos a dormirse, a volverse personas inactivas en el reino. El hombre aquí de la parábola representa obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él parte de esta tierra, parte nuevamente a su reino, a sentarse en su trono, pero antes de eso Él da dos cosas importantes aquí. Encarga a sus siervos su casa. Es decir, les da una misión que tienen que cumplir. Él no le dijo a sus siervos, a ver ustedes, tranquilos, siéntense, váyanse a esperar en paz hasta que yo llegue. Claro que no. Él les dio una labor, una misión que hacer. Una misión. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Amén. Entonces el Señor le ha dado una misión que hacer. Le ha dado trabajo que hacer. ¿Ok? ¿Cuál es su misión primaria? ¿Predicar qué? Predicar la palabra del Evangelio. Predicar la palabra. Esa es nuestra primera misión. Ya que es por medio de la predicación, hermanos, que vamos a hacer visible el reino de los cielos
a las personas que no lo conocen. Es por medio de la predicación que aquel que le escucha se entrega, se arrepiente, abre su corazón a su Señor. Es que va a poder ocupar una morada celestial. Es por medio de la predicación que va a poder ser arrebatado un alma de las garras del infierno. De ahí la importancia que nosotros estemos predicando a toda criatura. Esa es nuestra primera misión como iglesia. Ahora, al darnos a nosotros esa misión, nos está poniendo en nosotros algo muy bonito. Nos está dando un título. ¿Cuál? Embajadores. Embajadores. ¿De quién? Del reino de los cielos. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, por favor. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Para que usted pueda llevar a cabo esa misión, Él le ha dado autoridad para hacerlo. Él le ha dado autoridad para predicar. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Repita conmigo, somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que es usted, un embajador en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Un embajador, así a grandes rasgos, es un representante oficial de un país, de un reino, que se le da la autoridad para representar a su país en una tierra extranjera. Usted y yo somos extranjeros en esta tierra. Por ende, nosotros somos embajadores del reino de los cielos y debemos de representar dignamente lo que es el reino de los cielos. Y para eso nuestro Señor Jesucristo le ha dado autoridad para que lo haga. Le ha dado autoridad. Un embajador lo que hace es promover los intereses y la grandeza de su país o del reino al que está representando y comunica fielmente las leyes y condiciones necesarias para poder llegar a su país. Eso es lo que hace un embajador. Usted como embajador va a transmitir la verdad de Cristo a las personas. Va a transmitir lo que Dios pide de ellos para poder pertenecer al reino de los cielos. Eso es ser embajador de Cristo. De manera que usted muestra el gozo a las personas de lo que es vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Sigue diciendo el versículo 34 de Marcos 13. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A cada uno su obra. Es decir, que el Señor asignó tareas, labores a cada uno de sus hijos, a cada creyente, para que pudiera llevar a cabo tareas específicas. Yo me imagino al dueño de la casa yéndose y diciéndole a sus siervos: tú te vas a encargar de la administración de los alimentos, tú te vas a encargar de cocinarlos, tú te vas a encargar de la jardinería, y así. A cada uno de sus siervos asignó una labor, una tarea. Esta palabra obra viene de una palabra ergón, así se pronuncia en griego,
¿Qué significa lo que le acabo de mencionar? Trabajo, una labor. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Que nos ocupemos de la labor que Él nos ha asignado. Si está en un ministerio o no, sea ujier, sea alabanza, sea comunicaciones, esa es la labor que el Señor le ha asignado. Es el llamado que usted tiene para trabajar en la obra del Señor. Si lo ha llamado a orar por los enfermos, si lo ha llamado a ser misericordioso con las personas, es la labor que el Señor le ha asignado. Esto nos habla de que nadie está exento de responsabilidad en el reino. Nadie está exento. No hay como que, a mí no me dio ninguna labor, yo aquí nomás sentado. No. Todos tienen una responsabilidad en el reino de Dios. Porque el cuerpo de Cristo solo funciona cuando cada miembro está activo en la tarea que se le ha encomendado hacer. Así funciona el cuerpo de Cristo. Y este término no se refiere solamente a los líderes. No, este es un llamado a toda la iglesia de ocuparse en la labor que el Señor le ha dado. Y si usted no sabe qué le ha encomendado el Señor, pregúntele, Señor, ¿qué me has encomendado? ¿Qué labor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy a cumplir la responsabilidad que me has asignado? ¿Qué ministerio? ¿En qué lugar? Ahora, para que usted pueda llevar a cabo esta labor, el trabajo que el Señor le ha asignado, no crea que el Señor le va a decir, sí, haz la labor. El Señor, pero las herramientas, no, pues consíguelas. No, como en algunas empresas. No, el Señor le da las herramientas para que pueda llevar a cabo esta labor que le encomienda. ¿Cuáles son las herramientas? Los dones y talentos es una de ellas. Otra, le dota de su Espíritu Santo. Otra, tiene la palabra fiel de Él, escrita. Esas son sus herramientas. Dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de ustedes el Señor le ha dotado de un don, de un talento, como Él ha querido, conforme a su gracia, para que pueda desempeñar la labor que le ha mandado hacer. Y también le ha dado poder a través del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo. Esa es otra herramienta. El poder del Espíritu en usted. El hecho de que usted se mantenga activo en el reino, de que se mantenga laborando, trabajando, haciendo la obra del Señor, va a tener mayores probabilidades de no dormirse espiritualmente. Va a tener mayores probabilidades de estar alerta, de estar despierto, de estar velando. De manera que usted va a estar continuamente trabajando para mejorar, para hacer crecer el reino. Siempre va a haber una persona cercana a nosotros que probablemente no le hemos predicado el Evangelio. Trabajo que hacer. Siempre va a haber
a alguien que ayudar, trabajo que hacer. Siempre va a haber enfermos hasta que estemos en esta tierra, por los cuales hay que orar, trabajo que hacer. Eso nos va a ayudar a mantenernos despiertos y alertas. A usted y a mí. A usted y a mí. Ahora, ¿cuál es la finalidad y el propósito de mantenerse despierto en la tierra? Espiritualmente hablando, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es tan, mantente despierto, mantente despierto? Mire, dice el versículo 35 de nuestro capítulo de Marcos. Dice así: manténganse ustedes despiertos. Dígale otra vez al que tiene al lado, mantente despierto. Y nos da la razón el Señor. Aquí mismo nos da la razón. Porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esa es una razón poderosa por la cual usted se debe de mantener despierto, porque no sabe cuándo va a llegar el Señor. Y volvemos a la pregunta inicial: ¿cómo queremos que nos halle el Señor cuando venga? ¿Durmiendo o despiertos? ¿No? Mire, la actitud de permanecer velando, alertas, que nos dice el Señor que debemos de llevar a cabo. Esto no es como que una recomendación de que si pueden mantenerse despiertos o cuando puedan. No, esto es un mandato, ¿verdad? Sí, manténganse despiertos. Dice Pedro, ahorita se me vino a la mente, Pedro dice, manténganse despiertos porque el enemigo anda como león rugiente. Velad, velad. Si usted se duerme, ¿qué pasa? ¿Cómo dice el dicho? ¿Camarón que se duerme? Es una frase muy coloquial, conocida. Miren, cuando nosotros tenemos esta actitud de permanencia, estar velando, no nos está hablando propiamente de vivir o evadir nuestra realidad. ¿Ok? Es decir, despierto, pero aquí en mi burbuja de fantasía cristiana, sin ver lo que acontece a nuestro alrededor. No. Aquí el sentido de mantenerse despierto es en el sentido de esperar, pero trabajar de una manera comprometida, de una manera fiel, de una manera que sí estamos anhelando que venga el Señor, pero también queremos entregar buenas cuentas a nuestro Señor. Eso es el llamado de estar velando, de estar atentos, anhelando pero trabajando, anhelando pero llevando a extender más el reino, mostrando más amor con la familia del Señor, mostrando amor para con nuestro Señor, reflejándolo como siendo misericordioso, mostrando la gracia. Eso va a demandar esfuerzo, trabajo, compromiso. De ahí el sentido de mantenerse atentos. Mire, seamos honestos. Si usted supiera, o yo supiera, cuándo va a venir el Señor, tal día, tal fecha, tal hora,
primavera, verano, no sé. Le aseguro que muchos de aquí aprovecharían para echarse su pestaña espiritual. Su pestañita espiritual. Ah, va a venir tal día. Ah, tengo chance para echarme un sueño. Es una realidad. Cuando sabemos cuándo van a acontecer las cosas, planeamos nuestro tiempo, ¿no? De manera que damos espacio para el break. Pero es a causa de que no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. Nosotros no sabemos, la palabra dice que ni los ángeles del cielo, solamente el Padre lo sabe. Es que de ahí decir, manténganse despiertos, y esto es un llamado continuo que el Señor hace. Un llamado continuo. Dice, Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:2, se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice así: ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. ¿Cuándo regresará nuestro Señor Jesús? En el día menos esperado. Y sigue diciendo Pablo, como un ladrón en la noche. Si a usted le dicen el día de mañana, oye, me dijo el tuercas que va a ir a tu casa y te va a quitar todo lo que has hecho, ¿a poco usted no va a estar esperando al tuercas? A ver, tuercas, éntrale. Claro, pero es a causa de que usted no sabe que va a estar vigilante. ¿Qué va a hacer? Va a poner seguridad, mejores chapas, mejores candados, lo que aplique, cerco eléctrico, no sé, para que cuando venga no le sorprenda el ladrón. Ese es el sentido de mantenerse alertas, porque no sabe cuándo viene el Señor. Como le dije, ser vigilante no es una espera pasiva, sino es una espera activa. ¿Activa en qué? Activa viviendo en santidad, viviendo una conducta que se alinea a la voluntad de Dios, rechazando todo lo que vaya en contra de la palabra, de la voluntad de Dios. Esa actitud es la que los hijos de Dios deben de manifestar en su modo de vida. Porque si usted es verdaderamente consciente, y ese es el punto, estar conscientes de que el Señor viene pronto, de manera que no vivamos distraídos. Porque dicho sea de paso, uno de los síntomas de las personas, de los creyentes que viven distraídos, de que viven durmiendo, es la distracción. Más adelante se los voy a mencionar. Es uno de los síntomas de un creyente dormido espiritual, que está distraído, que no ha discernido los tiempos en los que vive, por tanta distracción. Ahora, ¿cómo se debe de traducir la vigilancia en términos prácticos? En términos de que aquí yo tengo que hacer esto para estar vigilante. Mire, usted lo va a poder ver, y es algo que nos dice aquí Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, los va a vivir en sus relaciones diarias. En sus relaciones diarias.
va a vivir en paz con las personas, y no me refiero a una paz de que, esta es mi burbuja de paz y no importa lo que pase ahí, no importa lo que pase allá. No, no me refiero a ese tipo de paz. Que va a ser un conciliador. ¿De qué? De las cosas de Dios con las cosas que usted vive aquí diariamente. Va a estar de continuo viendo quién se está durmiendo. Oye, el hermano veo que no está asistiendo a la iglesia ya, veo que poco viene, voy a ver qué le pasa. Probablemente se está durmiendo, voy a animarlo. Voy a animarlo. Oye, hermano, fulanito de tal, desde hace meses no te veo, ¿qué pasó? Y probablemente ahí va usted a conocer la causa del por cuál no ha venido. Pero si usted vive en su burbuja, pues no va a saber lo que pasa con los hermanos. Vive en su utopía, dormido. Sostiene a los débiles, es decir, ve una necesidad de un hermano que está flaqueando en la fe, va y lo ayuda, lo sostiene. Si ve un hermano que tiene poco ánimo de seguir adelante en la fe, lo anima y lo levanta y le dice, hermano, vamos para adelante, Cristo te ama, Cristo quiere que perseveres en la fe. Es paciente, paciente con su familia, paciente con los hermanos, que a pesar de sus debilidades, no es de, el hermano lleva muchos años en el evangelio, no entiende. No, es paciente y ora por ellos. Esos son síntomas de un creyente alerta, despierto, atento a los tiempos en los que vive. Un creyente activo, un creyente vigilante también es un creyente que tiene activo el discernimiento espiritual. Dice Pablo en el versículo 19 del capítulo 5, no apaguéis el espíritu. Es una persona que tiene fuego del espíritu por su Señor, de conocer qué le va a hablar el día de hoy, qué me va a decir hoy en la prédica el Señor. Y de esa manera, cuando lo recibe, lo almacena en su corazón y lo vive. Lo vive. No menosprecia la profecía, es decir, no menosprecia las prédicas que le dan en su casa. Las valora, las atesora y las vive también. No importa si predica fulano, mengano o el pastor, les da una importancia igual porque es palabra de Dios. Y dice, yo quiero escuchar la palabra. Vive examinando todo qué, lo que pasa a su alrededor, lo que le predican. Cuando está platicando con sus hermanos, sus hermanas, sus allegados, escucha, está atento a lo que están diciendo. Y si cree que es de valía el consejo, lo que le dicen, lo retiene. Se abstiene de todo mal. Es decir, cuando tiene enfrente la tentación, dice, no, esto no me conviene. Esto no me conviene. No lo voy a tomar. Se abstiene de tenerlo, de agarrarlo, de tomarlo. Una persona vigilante también es una persona que ora en todo tiempo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orando en todo tiempo, mantiene su mente y su corazón enfocados en su Señor y a las cosas que tienen valía en Cristo. Mire, cuando usted ora constantemente, es regular en su comunión con el Señor, de continuo tiene coinonía en oración con el Señor, usted ahí está elevando su guardia espiritual. Está elevando su guardia espiritual. Contra las distracciones de este mundo, contra las cosas, contra las pasiones de la carne, que buscan adormecerlo, dicho sea de paso. Y también un creyente
Vigilante es un creyente que vive en sobriedad. Claro. Es alguien que por un lado tiene un fuego interno, una pasión interna por el Señor, ama a su Señor, ama a su iglesia, odia el pecado, anhela la venida de su Señor con gozo, pero no se olvida de la realidad en la que vive. No se olvida de los tiempos en los que está viviendo, de decadencia. No se olvida de que tiene una familia, de la cual el Señor le va a pedir cuentas. No se olvida, en el caso del varón, que es cabeza de hogar. No se olvida a la mujer de que es ayuda idónea. Lo mantiene firme, lleno de esperanza, lleno de fe, como si Cristo viniera mañana. ¿Cuál es el resultado de esta sobriedad? Bueno, que la esperanza de Cristo se hace más elevada en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir nuestro ministerio con excelencia hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Marcos 13:36, si gusta acompañarme de favor. Ya se durmió. Despierto. Marcos 13:36 dice así: no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Manténganse despiertos. Manténganse despiertos. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien no vive en sobriedad? No vive vigilante, no vive despierto, no percibe los tiempos en los cuales está viviendo. No tiene comunión regular con el Señor. Ha vivido distraído. Tiene altas probabilidades de estar dormido espiritualmente. Una persona que no es vigilante, y como ya le dije, no está pendiente de los tiempos que está viviendo, tiene poca comunión o probablemente nula comunión con su Señor, no es regular en estar leyendo su Biblia, es probable que esté dormido espiritualmente. Y cuando venga el Señor, lo haya dormido. Y hasta algunos hasta roncando de tan lo profundo que están dormidos. Yo le pregunto, ¿usted cree que un creyente puede dormirse así? ¿O usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, ¿eh? De otra manera, nuestro Señor no hubiese hecho tanto énfasis en este tema de mantenernos despiertos, ¿no cree? ¿Por qué puede llegar a dormirse un creyente, espiritualmente hablando? Porque deja de percibir las cosas espirituales, probablemente. ¿Debido a qué? A, como le dije hace unos momentos, que tiene poca conexión con su Señor a través de la oración, de escuchar las prédicas, de venir a reunirse a la iglesia regularmente. Y ha dejado de ver como pronta la venida de su Señor. Eso es un punto muy importante. Cuando alguien deja de ver como pronta la venida de su Señor,
tiende a echarse su relax espiritual. Desactiva su alarma y dormir. Ahora, para que usted se duerma en lo natural, para que usted pueda echarse ya ir a sus aposentos, dormir, ¿qué hace antes? Ponerse cómodo. Poner su pijama, su short, su camisa del partido del 98, ¿no? Lo que tenga ahí para dormir. Se acomoda en su cama o en un sillón, pone su almohadita, la que a usted le gusta, le agrada para su cuello, se relaja y se deja ir. ¿O no? O nomás soy yo así. ¿Sí? Así es en lo natural. Así es en lo natural. Busca estar cómodo. El adormecimiento espiritual comienza cuando el cristiano empieza a buscar acomodarse a las cosas de este mundo. Busca acomodarse. A sentirse relax. Fíjese, esto en términos técnicos se llama el principio de asimilación. Principio de asimilación. Es decir, y llevándolo al plano espiritual, deja de estar activo espiritualmente, deja de luchar contra corriente, deja de vigilar y deja que la corriente lo arrastre. ¿Hacia dónde? Hacia la pasividad, hacia el acomodamiento de este mundo. De manera que el creyente de poco en poco empieza a ser flexible con las ideologías de este mundo, empieza a acomodarse con las filosofías de este mundo, empieza a vivir de acuerdo a los parámetros de este mundo. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana, hermanos, Va a ser algo que es un proceso, como se lo acabo de decir, es un proceso de asimilación que va experimentando el creyente a raíz de que deja de estar vigilando, de estar alerta. Por eso Pablo decía, no te acomodes, no te acomodes a este mundo. No vuelvas a este mundo tu hogar. Recuerde, usted es extranjero y peregrino, y su estancia en esta tierra es temporal. No lo haga su hogar. No lo haga su hogar. ¿Ok? Y mire, hoy en día el entretenimiento, la tecnología, los dispositivos móviles, si bien son herramientas útiles que han venido a facilitar muchas tareas al ser humano, también han jugado en contra de los cristianos que no saben operarlas de una manera adecuada. Porque, por ejemplo, yo trabajo desde casa y yo tengo que estar pegado a los dispositivos, celular, computadora, porque así lo demanda mi trabajo. Esa es mi labor. ¿Ok? Pero hay un propósito en ello. Hay un propósito en el uso de los dispositivos. El problema que tienen muchos es que en el uso de los dispositivos y de la IA opera como narcóticos modernos en sus vidas, que lo llevan a una inducción del sueño espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque fragmenta su atención. Fragmenta su atención. Mire, en Marcos 13:33, Jesús, lo que usted ha leído en estos momentos, el Señor ha sido incisivo en 3 cosas. Velad, orad y ser vigilantes. Ha sido muy incisivo. Para que esto se pueda llevar a cabo, usted tiene que estar enfocado. Tiene que estar enfocado. El problema de los dispositivos móviles no es propiamente que usted pueda acceder a ellos, sino que cuando los usa no tenga un propósito definido. ¿A qué me refiero? El día de hoy, aquí tenemos todo el mundo y que nos llegan notificaciones, podemos ver reels, podemos ver videos, checar el mensaje, el correo. ¿Y de qué manera le va a producir sueño? ¿Ha escuchado del término scroll infinito? El scroll infinito no es otra cosa más que estar todo el tiempo así. Un video tras otro video, tras otro video, tras otro video. Y por eso se llama infinito. Nunca va a tener un fin todo esto. Esto es un scroll infinito. ¿Ok? Cuando usted usa el celular o el dispositivo sin un propósito, ese es el punto, sin un propósito, usted va a caer en esa trampa de los scroll. De manera que cuando usted quiera concentrarse, bueno, todo esto lo lleva a perder la capacidad de concentración y usted va a poder leer ahí en la internet estudios científicos de lo que hace todas estas cosas en su cerebro, en su mente, lo que provocan. ¿Qué provoca? La capacidad de concentración. En el creyente, ¿qué provoca? Que se le hace muy complicado concentrarse en lo que está leyendo. Le es muy difícil realizar una conexión con su Señor a través de la oración. Esto no quiere decir que no ora, pero se le complica. ¿Por qué? Porque ha perdido capacidad de conexión. Ya no puede realizar una oración profunda, llena. No puede leer con un análisis. La escritura se le complica ya. Se le vuelve pesado, difícil. ¿Por qué? Porque se ha fragmentado su atención en lapsos de segundos. En lapsos de segundos. Imagínense al portero de la parábola que haya tenido celular. Pues ya no iba a ver cuándo iba a llegar el Señor. Él está concentrado viendo cómo cocinar un pollo en 5 segundos. Y no se dio cuenta cuándo llegó su Señor. ¿No? Es un creyente que está despierto digitalmente, pero espiritualmente está dormido. Está dormido. Pero también hay otro tipo de dormir. El dormir piadoso, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Mire, el Señor, como ya les dije, en el capítulo 13, Él nos habló de las cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. De manera que el propósito, como ya se lo mencioné, era que cada uno de sus siervos estuviera ocupado en la obra. Pero al día de hoy hay quienes se quieren volver detectives de la profecía bíblica. Detectives. Buscan al anticristo, al chip, esto, aquello, de manera, como se lo dije al principio, que se desenfocan en lo que el Señor les pide. Se desenfocan. Ese es el punto.
que usted se desenfoca en la labor principal que el Señor le ha mandado hacer. Abandona su puesto de vigilancia. Ahora, ¿está mal leer la profecía bíblica? Pregunto. No, claro que no, porque la profecía bíblica cumple una función en el creyente. Fue escrita para producir en el creyente esperanza, fe y gozo. Que lo lleva a tener una actitud de fidelidad hacia la obra del Señor, porque quiere entregar buenas cuentas cuando Él venga. Si usted lee la profecía bíblica y le da este enfoque, amén. Pero si usted lee la Biblia, pero si usted no lee las Escrituras, la profecía bíblica propiamente, no tiene esa convicción y en lugar de generarle esperanza, le genera expectación, le genera querer seguir especulando, le genera probablemente morbo, entonces hay probabilidades de que usted esté cayendo en este tipo de adormecimiento. Y esto puede llegar a ser un sueño engañoso en la persona, porque puede llegar a pensar, yo sí estoy despierto en los últimos tiempos, yo ya sé quién es. Yo ya sé que el de la empresa del carro eléctrico es el que está fabricando ese chip, ¿no? Y de manera que se obsesiona con descifrar las cosas de los últimos tiempos. Que el Señor no nos mandó a hacerlo. Si no, el Señor hubiera formado un comité de descifradores, de detectives, un ministerio de detectives de las profecías finales, ¿no? No, claro que no. El Señor no nos mandó a hacer eso. El Señor nos dejó trabajo que hacer. Mucho trabajo. Mire, nosotros ya para ir concluyendo, nosotros, es decir, ustedes, un servidor, y todos los que han creído en Cristo y entregado su vida a Él, debemos ser siervos fieles y despiertos. Debemos demostrar una conducta, hábitos, palabras, gestos, testimonios, un compromiso cristiano que debe de hablar de que es un siervo ocupado, que quiere que cuando venga su Señor encuentre la casa en orden. Somos porteros a quien se les ha mandado específicamente que permanezcan en velación y que no podemos tener siestas espirituales. No podemos. Cada uno de ustedes, un servidor, tiene una misión, como ya se lo dije. Tiene que cumplir una labor y permanecer atento hasta que Él venga. Y esto no es un trabajo que usted pueda delegar a alguien más. No es un trabajo propiamente de los pastores o de los líderes de la iglesia. Este es un llamado a todo el cuerpo de Cristo. Es un llamado a todo el cuerpo. La responsabilidad es de todos y de cada uno de nosotros que tiene que asumir con responsabilidad y compromiso lo que Dios pide de él. Mira, nuestra misión nunca va a ser y nunca ha sido colocar señales de alarma en las esquinas de las calles. Nunca. Sino nuestra misión es concentrarnos en el trabajo serio y responsable del amor al prójimo y la proclamación salvadora de Cristo Jesús y la unidad del pueblo.
Ninguno de nosotros, para concluir, debe de haber cabida para, y yo lo denominé así, para un cristianismo descafeinado, rebajado y sometido a las costumbres de este mundo. No debe de dormir. Le invito a que se ponga de pie, de favor. Ya concluimos. Vamos a orar. Y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, debe de ser consciente de la manera en que se encuentra actualmente. Si está despierto, vigilante, atento y cumpliendo la labor que el Señor le está mandando hacer hasta que Él venga, o se ha dejado arrastrar por las distracciones de manera que se ha acomodado y ha querido ver esta tierra temporal como su hogar, que le han distraído, que le han llevado a perder el enfoque en lo que Dios le pide que lo ponga. Y como le dije, usted puede leer toda la Escritura, toda, incluso la profecía bíblica, pero el enfoque es que produzca esperanza, fe en usted, de manera que lo lleve a caminar fielmente, ordenadamente, que lo lleve a trabajar con diligencia y, como le dije, que lo lleve a decir: yo quiero entregarle buenas cuentas a mi Señor. Yo no quiero saber quién va a ser el anticristo. Yo quiero saber y ver cómo Cristo sigue salvando vidas aquí en la tierra para poblar el reino. Y para eso me tengo que mantener trabajando en la obra. Y si usted ha sentido que está dormido, dile: Señor, despiértame, despiértame. Si me he querido dormir, Señor, perdóname y despiértame, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo fresco para nosotros, Señor. Te pido que esta palabra que tú has sembrado en tu iglesia, Señor, pueda hacer su labor en el corazón de cada uno de mis hermanos esta noche. De manera que nos lleve a vivir vigilantes y despiertos, porque los tiempos cada día son más malos, Señor. Tenemos que seguir trabajando y para eso necesitamos de ti, Señor. Tú ya nos has dado todo para poder trabajar en tu obra. Ayúdanos a hacerlo con diligencia. A todos mis hermanos y a nosotros también, Señor. En el nombre precioso de Jesús, los dejo en tus manos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos, hermanos.